aleluya. Ese aplauso a nuestro Padre Celestial, solo a Él, hermanos, para Él la honra y la gloria. Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así estoy entregando el lugar, gloria a Dios. Amén. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Sí, amén, aleluya. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta mañana que Dios nos está concediendo. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que estamos en esta reunión de domingo. Abra su Biblia conmigo. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Cuando lo tenga me dice amén. Qué bueno por los que estamos esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano Osvaldo, que hoy está llevando la transmisión, ¿verdad?, de esta reunión que estamos sosteniendo en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos estás brindando. Gracias por los amigos, por las personas que estamos congregadas en la reunión de esta mañana. A donde quiera, Señor, que se mire este video. Gracias, Señor, por esas personas que nos permiten entrar a sus hogares mediante estas transmisiones. Señor, te pedimos bendigas a cada uno de mis hermanos y que la palabra que esta mañana vamos a hablar sea edificativa en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Quiero hablar esta mañana un tema, ¿verdad? Lleva por título La libertad que produce el Espíritu Santo. Durante los primeros viajes misioneros, Pablo visitó Asia Menor, predicando el glorioso mensaje de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Muchos de los oyentes fueron salvos, se construyeron iglesias grandes, ¿verdad? Algunas de ellas en Galacia. Los habitantes de esa parte eran muy conocidos por su inestabilidad, por esa actitud guerrera, por esa veleidad, que es un cambio de estado de ánimo sin causa justificada. Esa es la veleidad, ¿verdad? Un estado de ánimo cambiable de la noche a la mañana, una actitud caprichosa, antojadiza. Después de que el apóstol deja la región, se infiltran falsos maestros. Yo quiero pensar, ¿verdad? Mientras Pablo está predicando, la gente acepta el evangelio, la gente recibe el evangelio gozosa, con gozo, con alegría. Pero cuando Pablo se va, de la misma forma como recibieron el evangelio, porque eso pasa con las personas que son de ese estado de ánimo, ¿entiendes? De esas personas que de la noche a la mañana toman una decisión, también de la noche a la mañana muchas veces cambian de actitud. Y cuando los falsos maestros se infiltran en las iglesias y empiezan a introducir falsas doctrinas, por ejemplo, enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo más la observancia de la ley. Eso es lo que empiezan a infiltrar
los falsos maestros, sí somos salvos en Cristo, pero hay que guardar la ley, hay que observar la ley. Y su mensaje era una mezcla de cristianismo con judaísmo, de gracia, de ley, de Cristo y la ley de Moisés. También ellos intentaban dañar la imagen del apóstol Pablo. Muchas veces cuando no se puede dañar el mensaje, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre muy inteligente para predicar la palabra. Cuando no se puede dañar el mensaje, se busca dañar la imagen del que está compartiendo la palabra. Y entonces nos damos cuenta que aquellos falsos maestros intentaban a toda costa alejar a los Gálatas del apóstol Pablo, diciendo que Pablo era un mentiroso porque Pablo no fue discípulo de Jesús, cosas de esas naturaleza que Satanás siempre usa. Ellos decían y decían con verdad, Pablo no anduvo con los apóstoles, ¿verdad? Pablo nunca dijo nada de eso, pero lo cierto es que nosotros sabemos que a Pablo lo escogió el Señor. Denle un aplauso al Señor. La idea por todos lados era destruir la confianza en el mensaje, minando la confianza en el mensajero. Algunos creyentes de Galacia empezaron a ser afectados por este tipo de ataques, y yo no puedo pensar cuánto dolor, cuánta frustración debió sentir el apóstol Pablo cuando le llegaron las noticias de Galacia de cómo los legalistas judaizantes promovían su doctrina errónea. Pablo debió sentir un profundo dolor, ¿verdad? Y movido a hacer algo rápido y decisivamente, una acción rápida. Pablo toma su pluma y escribe esta carta, una carta indignada a sus amados hijos en la fe. En ella establece el verdadero carácter de la salvación como dada por gracia de principio a fin, no ganada por la observancia de la ley, ni en todo ni en parte. Las buenas obras no son una condición para la salvación, sino un fruto de ella. El cristianismo ha muerto a la ley y vive una vida de santidad no por sus propios esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en él. Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que guardar, ¿verdad? Hace días platicaba yo con América y le decía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tú tienes que tener, la gente tiene que aprender a leer la Biblia, le dije, porque en el Antiguo Testamento hay cosas que los hombres del Antiguo Testamento no tenían como revelación, a ellos no les había sido revelado. Por ejemplo, mucha gente dice, hermano, ¿a dónde van los muertos? Y yo le digo, ¿a dónde van los muertos? El único que fue a la tumba y resucitó es Cristo. Amén, amén. Es el único que nos puede decir a dónde van los muertos. Entonces, como Jesús fue a la tumba y resucitó, Él describe la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay un más allá. Los hombres del Antiguo Testamento, aunque tenían grande revelación, ¿verdad? Por ejemplo, Job decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo aún desecha mi carne, he de ver a Dios. Una revelación muy grande, denle un aplauso al Señor. Pero aún con toda esa revelación, ellos no llegaron a... Por eso cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, si usted recuerda, Jesús le dice, ¿verdad? El más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. Y uno dice, ¿por qué? Por el privilegio que tuvo de abrirle el camino al Hijo de Dios. Amén, pero dijo, el más pequeño, y uno dice, a ver, es un juego de palabras, dice que es el más grande, pero también el más pequeño. Es cierto, porque a partir de la venida de Cristo, nosotros entramos en una nueva etapa. Amén. En la etapa de la gracia. Usted y yo tenemos mayor conocimiento que el que tenían los profetas. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora nosotros nos damos cuenta, hermano, en los primeros capítulos de esta carta, Pablo defiende su autoridad apostólica en cuanto a su persona. Eso cuando usted tenga tiempo lo lee. En el capítulo 1 y capítulo 2, los capítulos 3 al 5, el apóstol enfatiza su doctrina, argumentando la justificación por la fe, pero en los últimos pasajes del capítulo, yo estoy tomando el 6, ¿verdad? El 5 y el 6, Pablo defiende lo que se conoce como la libertad cristiana que nosotros tenemos en el Espíritu. Y nos da algunos consejos prácticos, que son los que estoy tomando
en esta mañana. El pasaje que yo he tomado esta mañana tiene que ver con algunos consejos prácticos que el apóstol Pablo da a quienes vivimos en esa libertad del Espíritu. Lo que Pablo escribió aquí es una cautivante declaración de cómo tratar a un creyente que ha pecado. Naturalmente que esto es un contraste con lo que la ley demandaba para los culpables. ¿Qué demandaba la ley para un culpable? Juicio. Cuando una persona se equivocaba, la ley mandaba apedrear a tal persona. Si alguien pecaba, la ley mandaba apedrearlo. Entonces Pablo hace un contraste. Yo no puedo pensar, cuando me pongo a analizar la Biblia y me pongo a pensar en el trabajo apostólico que tenían estos hombres, ¿verdad? El trabajo de impartir la verdad, de enseñar al pueblo. Digo, realmente nosotros estamos en la gloria. Ellos tenían que batallar con ideas arraigadas que tenía la gente. Y nosotros a veces nos quejamos porque algún hermano no acepta, algún otro hermano no quiere recibir la palabra, pero no es nada comparado. Ya la gente hoy está más educada. Imagínate el tiempo que ellos predicaban, tenían que enfrentar la crítica de lleno, tenían que enfrentar la murmuración de lleno. Eran hombres, yo digo, hechos a toda prueba, hombres fuera de serie. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué notamos esto? Porque mire lo que dice Pablo en este capítulo, ¿verdad? Es interesante cómo Pablo se introduce en esta situación cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el orgullo nos lleva a condenar, el orgullo nos lleva a señalar, a marcar, ¿me entiende? Por eso Pablo enfatiza mucho, miren, contrario a la ley, en la ley cuando alguien pecaba lo mataban, pero ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos que tener esa humildad para poder restaurar, porque lo que más hace daño es el orgullo. Cuando un hermano está sorprendido, como dice Pablo, en alguna falta, vea lo que dice, ¿verdad? Textualmente el apóstol nos dice, oiga lo que dice: si alguno fuere sorprendido. Claro, no estamos hablando de un pecador obstinado en pecar, estamos hablando de alguien que cayó en un error, porque todos podemos caer en un error. Entonces los que son espirituales, dice Pablo, no son los que señalan. Qué cosa tremendo. Aquí Pablo nos enseña algo importante. Dice, miren, los espirituales no son los que dicen: ese hermano se va a ir al infierno, esa persona no va a ir al cielo. Ese no es espiritual, dice Pablo, ese es carnal. Qué tremendo. Dice, los que son espirituales, que restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y lo primero que hacemos cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, es enseñorearnos de él. Pero a mí me gusta lo que Pablo nos escribe, ¿verdad? Porque Pablo dice: si alguno fuere sorprendido. Ya Pablo estaba batallando con los legalistas, ya Pablo estaba batallando con ese tipo de gente que decía: no, hermano, es que se va a ir al infierno, es que es un pecador. Alaba lo que él está vivo. De repente perdemos la memoria. Pablo dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces nos sentimos ya en el cielo, a veces nos sentimos que ya no podemos caer. Y como dijo aquel viejito, yo una vez llevé un predicador, había un muchacho que empezaba a predicar la palabra, que empezaba, joven, que estaba compartiendo la palabra, y me dice: hermano, recomiéndame con algún siervo. Y le dije: vamos con un pastor, y ya está viejito, a ver si te deja predicar, le dije. Y fuimos a ver al pastor, y se me queda viendo y me dice: hermano, ¿y cuánto tiempo tiene este muchacho predicando? Le dije: pues hay que le conteste él. Y dice el muchacho: pues como unos 6 meses, 1 año, hermano, estoy predicando. Dice: no, mi hijo, dice que el pastor viejito, si torres grandes las he visto cómo se caen, que no te caiga tú, chamaco. Sigue por ahí, dice, otro día vienes a verme. Y a veces yo en aquel tiempo era más nuevo, y dice hermano, dice: mira qué miseria del diablo, no me dejó predicar porque tengo poco tiempo. Le dije: mira, él ya es un hombre de experiencia. Él ya es un, vamos a decir, un hombre mayor, un hombre que tiene ya experiencia en el campo pastoral.
Yo nomás te puedo decir, oye, el consejo es bueno. Un buen consejo te dio. Ve y foguéate otro rato y después lo volvemos a venir a ver, le dije. Es buen hombre, le dije, pero él así es. Ahora, uno tiene que entender, hermano, tiene que entender esto que dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo les decía, los días pasados predicaba y le decía a los hermanos, en medio de la prueba, miren lo que dice la Biblia, que en medio de la prueba hay tentación. Amén, amén. Y usted dice, ¿cómo? A ver, hermano, mire, la prueba la pone Dios, la tentación la pone el diablo, pero cuando usted está siendo probado, el diablo también le dice, ¿para qué sigues? ¿Para qué estás luchando? ¿Para qué estás batallando? Mira, ya cuánto tiempo llevas con la prueba. Mira, otro que le está yendo bien y a ti te está yendo mal. Y luego empieza a decirte el diablo a la mente una cantidad de cosas. Por eso en medio de la prueba también viene la tentación. Tú eres tentado a dejar la prueba. Amén. Eres tentado a abandonar el camino de Dios. Y hay gente que se ha quedado en el camino de Dios. Por eso uno sabe que uno también puede ser tentado en medio de la prueba. Amén. En medio de la aflicción. Sí, amén. Yo me acuerdo mucho de aquel hombre, ¿verdad? Aquella ilustración que alguien narró, ¿verdad? Donde dice que un hombre estaba orando una mañana y le pedía al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo, sí te voy a ayudar, pero ahí en la puerta de tu casa hay una roca y yo quiero que tú muevas esa roca. Entonces el hombre se levantó de la oración y empezó a mover la roca y empezó a mover la roca y empujaba la roca, pero la roca no se movía. Y se pasó horas empujando y horas empujando. Y dijo, bueno, mañana lo voy a intentar. Al otro día lo intentó, al tercer día lo volvió a intentar, pero la roca no se movía, seguía fija. Y pasaron 5 días, 10 días, 15 días. Y a los 15 días de la prueba, el diablo le empezó a hablar. Y le empezó a decir el diablo, dijo, ¿para qué empujas la roca si ni la mueves? No la has movido 1 centímetro, ¿para qué estás empujando? ¿Para qué te estás desgastando? ¿No sería mejor que te acostaras a dormir y no siguieras empujando la roca? Y él dijo, pues sí es cierto, pues si no la muevo, ya lo intenté con barreta, lo intenté con todo y no puedo moverla. Entonces, ¿qué caso tiene? Pero en ese momento reaccionó y dijo, no, espérate. El que me dijo que moviera la roca no fuiste tú, Satanás. Fue el Señor. Así que le voy a preguntar cuál es el sentido de mover la roca. Entonces el hombre vino en oración, se postró en oración y empezó a orar. Y le dijo, Señor, mira todo lo que me dice el diablo, ¿para qué estoy intentando mover la roca si no la he movido ni 1 centímetro? Y le dice el Señor, yo sé que no la ibas a mover. La roca es muy pesada para ti. El que la va a mover soy yo. Salió una mano, agarró la roca y la movió. Ahora, yo quiero que tú aprendas la lección. Durante los 15 días que tú estuviste empujando la roca, mírate tus brazos, mírate tus piernas. Son más fuertes, son más firmes. Y él empezó a entender la lección. Amén, amén. Lo que el Señor le quería enseñar es que lo estaba capacitando en la prueba. Gloria. Pasando por una prueba, Dios lo está capacitando. Entonces, tenemos que nosotros, los que ya conocemos al Señor, los que realmente somos espirituales, restauremos a nuestro hermano. Si alguien se ha caído, restaurémosle. Y oiga lo que dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amén. La ley de Cristo es el amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. La ley de Moisés era la ley de juicio. La ley de Cristo es el amor. Por eso yo decía, platicando con un hermano, dije, mira, en el Antiguo Testamento el ayuno que se hacía nacional era una vez al año. Toda la nación lo hacía una vez al año. Y aprovecho para decir esto porque de repente hay gente que no sabe esto. Toda la nación entera hacía un ayuno al año. Pero ese ayuno era obligatorio, una vez al año. Entonces, en aquel ayuno el ayuno era simbolismo de dolor. Pero después de que Cristo vino a la tierra, el ayuno debe ser simbolismo de gozo. Porque hoy nosotros lo hacemos por amor, no por obligación. Y cuando alguien le quiere a usted aplicar la ley y le quiere meter la ley, lo tienes que hacer, usted tiene que decirle, no, mija,
Esto hoy en la gracia se hace por amor. Amén. Se hace por amor. Oiga lo que dice Pablo. Pablo nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros. Y ahora cuando nosotros vemos al hermano que está llevando una carga, cuando vemos al hermano que está desalentado, ¿qué tenemos que hacer? Sobrellevar la carga de él. Así cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de qué? Del amor. ¿Qué es la ley de la misericordia? Y oiga lo que sigue diciendo Pablo: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo, dice Pablo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oiga lo que nosotros podemos reflexionar esta mañana. El pasaje revela la naturaleza humana, porque todos estamos hechos del mismo material. Y al ver pecar a un hermano, debemos pensar que pudimos ser nosotros. No se crea usted que usted es más que el otro. Todos tenemos el mismo material, estamos hechos de lo mismo. Entonces, si algún hermano pecó, mírate que a lo mejor puede ser tú. Pero si tú te crees más que el hermano, Pablo tiene razón cuando dice no siendo nada, ¿verdad? El versículo nos enseña que pudimos ser nosotros. Que un cristiano tenga un complejo de superioridad es un autoengaño. Desde luego, nunca debemos pensar que sobrellevar las cargas de otros está por debajo de nuestra dignidad. Que a veces pensamos, hermano, es que yo voy a ayudar al hermano y queremos dar más de lo que podemos. Anoche les predicaba a los hermanos y les decía: oigan bien lo que el apóstol Pedro nos dice. Anoche hablaba de la carta de Pedro y le decía lo que el apóstol Pedro nos dice, hablando de la hospitalidad. Porque generalmente, le digo, cuando uno lee la carta del apóstol Pedro, uno se da cuenta que Pedro dice que hay que ser hospitalarios. Pero cuando nosotros somos hospitalarios, de repente nos llega un problema, que a veces queremos dar más de lo que tenemos. Y la hospitalidad tiene que hacerse con amor. Cuando usted ofrece un alimento, cuando usted ofrece algo, lo tiene que ofrecer con amor. No tiene usted que estar peleando. Yo he visto, le digo, hogares donde los esposos pelean porque no tienen para dar. Pues si no tienes para dar, no tienes que dar. ¿Me entiende? Alguien me dijo una vez, me dijo: hermano, el diezmo es voluntario, con Dios todo es voluntario. Hasta el pecar, ¿verdad? Tú quieres pecar, tú sigues pecando, pero si tú amas a Dios, tú empiezas a hacer conciencia. Y dices: porque amo a Dios, lo hago. Amén. Hasta el día de hoy, mire, voy a decir una cosa para los que no miran. Hasta el día de hoy he mantenido esta enseñanza y mire que me ha costado trabajo. De repente hay hermanos que dicen: hermano, hay que obligarlos, hay que decirles. Le digo: no, mi enseñanza no es esa. Mi enseñanza es que el que quiera hacerlo lo haga por amor. El que ame a Dios, que lo haga con su corazón. Amén, y si no, amén. que no lo haga. Porque así se hacen las cosas con Dios. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Si tú estás haciendo algo, ¿verdad? El versículo 4 parece ser una advertencia en contra del hábito de compararnos con otros. ¿Me entiende? Y de encontrar alguna causa de satisfacción, porque de repente cuando hacemos algo por alguien, lo primero que nosotros hacemos es presumir que yo hice esto por alguien. No, gloríate de ti mismo, dice Pablo, ¿verdad? Pablo observa que ante el tribunal de Cristo seremos examinados individualmente. No creas que Dios te va a decir a ti: a ver, ¿qué es lo que hiciste por aquel? ¿Qué es lo que hiciste por el otro? No. ¿Tú qué cuentas vas a dar? ¿Qué cuentas tienes que dar? ¿Lo hiciste con amor? Aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Amén. Entonces tienes un motivo para gloriarte delante de Dios. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Miren lo que dice el versículo 5, continuamos leyendo: porque cada uno llevará su propia carga. Así, el que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Nosotros leemos este pasaje, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que el versículo 6 enseña que los creyentes somos responsables del sustento de los maestros cristianos. Esto significa compartir, no solo, estamos ahorita, por ejemplo, en el Face, se predica mucho, no diezmes, no ofrendes, eso no es de Dios. Esa es la escuela de los paganos. Pero me da tristeza los creyentes que la fomentan. No me extraña de los paganos, y lo digo ahorita que estamos transmitiendo públicamente. No me extraña de los paganos. De los paganos yo no espero nada, porque son gente que no ama a Dios, son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Pero cuando un creyente piensa así, caramba, pues ¿en qué está pensando ese hombre o esa mujer? Porque Pablo claramente dice, oiga lo que dice el apóstol Pablo, yo no se lo estoy diciendo, Pablo lo dice claramente, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Así como recibimos las bendiciones, ¿verdad? También tenemos que compartir las bendiciones. Amén. Algunos creyentes, y digo por los que nos están viendo ahí en el Facebook, solamente problemas le llevan al pastor. Pastor, que fíjese que tengo un problema, tengo un familiar en el hospital, pastor, que necesita esto, pastor, que necesita aquello, pero nunca le participan de las bendiciones que Dios les da. Y claramente Pablo dice, ¿verdad? Yo soy de los hombres que me gusta predicar con la verdad. Y si la gente lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, ese es su problema. Pero Pablo claramente dice, el que es instruido, oiga, lo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Me entiendes? Hay gente que te está instruyendo. ¿Cuántas veces tú le has pedido a algún hermano que ore por ti? Esto no tiene que ver solo con pastores. Esto no tiene que ver solo con líderes. Porque a veces somos ingratos. ¿Cuántas veces le has pedido a un hermano, hermano, ora por mí? Y no eres para bendecirlo, ni siquiera, hermano. Mira, hoy me bendigo el Señor, ahí te va una bendición. Hoy, fíjate que Dios me bendijo, hermano. Y yo se lo digo, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros hermanos. Hermano Jorge y su familia, ¿verdad? Pero cuando usted pueda bendecir algo, porque ellos de repente nos ofrecen los alimentos, cuando usted sienta en su corazón hacerlo, hágalo con amor. Dios le va a bendecir. Dale un aplauso al Señor. Porque oiga lo que dice Pablo, ¿verdad? Hablándole a los Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Entiende? La gente, yo digo siempre esto, la gente, y esto lo digo para los paganos, la gente que ataca a los ministros, que ataca todo lo que es la religión, cuando se les muere un familiar así lo ataca. Amén. Yo quisiera saber todo eso, que hermano, no, es que yo no quiero dar para la iglesia y yo nunca voy a dar. Cuando se les muere un familiar, ustedes les digo, a los que nos están viendo ahí, así le dicen al pastor, no, usted no vaya a orar por mi familia, porque nosotros no queremos nada con Dios. Amén. Los pastores, como los demás líderes religiosos de otras religiones, son necesarios porque somos parte de esta sociedad. Cuando hay dolor en las familias, los hemos visto de cerca, hemos visto de cerca el dolor, y no cualquiera dispone su tiempo para ir a orar por un familiar enfermo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu sega vida eterna. Alguna ocasión le dije yo que los deseos de la carne tienen que ver con los impulsos naturales que nosotros tenemos. La perversión de los instintos naturales, como es el instinto del hambre y de la sed, como es el instinto de la sexualidad, porque ya todos nacemos con ese instinto natural, pero cuando lo corrompemos, cuando lo pervertimos, entonces estamos moviéndonos en la carne, en los deseos de la carne, en el impulso de la carne.
los ojos vanagloriosos. Cuando nos desequilibramos, eso, nos estamos moviendo a la carne. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hay gente que se la ha pasado segando para su carne, sembrando para su carne, sembrando en su orgullo, sembrando en su arrogancia, sembrando en cosas materiales, y ahora compra esto, ahora compra aquello, y cuando llega viejo, nada le queda. Hay gente que está pensando para morirse, porque dice: ¿a quién le voy a dejar? Ni los hijos reciben algo bueno. Porque a veces el que sembró tanto, el que hizo tanto, tiene 2 o 3 hijos y se están matando entre ellos por la herencia. Por eso dice Pablo: el que siembra para la carne, de la carne segará muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéremos. No nos cansemos, hermano. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo donde la economía, en todos los hogares se batalla. Pero Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos. Hay un tiempo para hacer el bien. Yo recuerdo una vez que le dije a un familiar mío, ¿verdad? Le dije que venían unas personas ahí a pedirle dinero. Y me dijo mi familiar, me dijo: oye, hijo, ahí vienen otra vez esas personas. Y yo le dije: mira, dale gracias a Dios por ellos. Porque la Biblia dice que no siempre es tiempo de dar. Y cuando alguien te pide, aprovecha para sembrar. Pero siempre me piden. No siempre te pedirán. Un día no te pedirán. La vida es transitoria. ¿Sabes? Ellos te están dando la oportunidad de que tú siembres en el reino de los cielos. Ellos te están dando la oportunidad de que tú pongas un grano más en el banco del cielo. Porque a veces nos gusta aumentar la cuenta en Bancomer, en Banamex, en donde tenemos. Ahora ya le voy a meter más. Pero pocos les gusta hacer tesoros en el cielo. ¿A poco les gusta decir: hoy voy a invertir en el reino de los cielos? Hoy voy a sembrar en el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. No nos cansemos. No nos cansemos, dice Pablo. Oiga lo que dice Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo. Hay un tiempo para todo. Quiero decirle esto: no siempre es tiempo de sembrar, ni siempre es tiempo de cosechar. Pero usted debe conocer los tiempos. Hay tiempo. El campesino conoce los tiempos. El campesino sabe cuándo la tierra está preparada para poder sembrar. ¿Cuándo viene la lluvia? ¿Usted cree que esta lluvia sorprende al campesino? Dice usted: la está lloviendo en mayo, en abril. Está lloviendo en abril. Y usted dice: nos sorprendió la temporada del frío otra vez. El campesino no lo agarró desprevenido. Ya tiene su siembra lista. Y esta es la lluvia que se adelanta, la lluvia tardía, la lluvia temprana. Ellos conocen. Saben cuándo. Saben en qué tiempo. Usted debe saber cuándo sembrar, dónde sembrar, en qué tiempo sembrar. Amén, amén. Ese es un problema muy grave que nosotros tenemos. A veces sembramos donde no debemos sembrar, en tierra mala. Porque el campesino no siembra donde hay piedra. ¿Sabe cuándo sembrar? Por eso dice Pablo: no nos cansemos. Y si se pierde la cosecha, vuelve a sembrar el campesino. Porque a veces decimos: hermano, yo ya he sembrado. Pues no te canses. Vuelve a sembrar otra vez, vuelve a ayudar, vuelve a tenderle la mano al necesitado. Y si tú miras a otra persona con necesidad, vuelve a sembrar. Porque nunca sabes cuándo se te va a invertir, se te va a revertir esa cosecha. Un pastor que es amigo mío me dijo: hermano, aunque tú no lo creas, todo lo que aquí sembramos vale también aquí en la tierra. Amén, amén. Y yo: ¿por qué? Porque cuando fui a la embajada de los Estados Unidos, dice, a sacar mi visa, mi pasaporte, el americano me dijo: ¿y con cuántos bienes cuentas? Dijo: pues tengo una casa nada más. Con eso es suficiente. Dijo: tiene esa escritura, no es que está en el cielo, dice, no hecha de mano de hombre, dice la Biblia. Santo. Se me quedó viendo y dijo: ¿cuenta bancaria? Uy, hermano, no sabes cuánto he sembrado yo, dice.
Tengo una cuenta donde ni el orín ni la polilla corrompen, con eso te digo todo. Ahí nadie entra. Dice. Oh, bueno, dice. ¿Dónde está? ¿En qué banco? En el banco celestial. Dice. Dale un aplauso, Señor. Yo pensé, me va a regañar, porque estoy diciendo, ¿y es que vas a los Estados Unidos a predicar a Cristo? A eso voy. Y se me quedó viendo y dijo, estás loco tú. Te voy a dar visa indefinida. El aplauso al Señor. ¿Se cuenta? ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros pensamos, no hermano, yo ya sembré. Pero dice la Biblia, el que siembra escasamente cosechará. No se canse, hermano. Si usted tiene algún familiar al cual usted ha ayudado, ¿verdad? Claro, esto no tiene que ver con fomentar la pereza, ¿verdad? De repente nosotros queremos ayudar a quien puede trabajar, a quien puede echarle ganas, pues estamos mal, ¿verdad? Pero oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, así que según tengamos, ¿qué? Oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mientras usted tenga oportunidad, se lo acabo de decir, siempre que tenga posibilidades y oportunidad, porque no siempre tiene dinero. A veces, dígame si no es cierto, a veces alguien le pide, pero usted no tiene con qué lo ayuda. Pero a veces sí tiene. Y a veces cuando tiene, usted anda buscando a quien ayudar. Que Dios se lo ponga. Él se lo pondrá. Mientras guárdelo. Cuando lo requiera, ahí lo tiene para ayudar a alguien. Póngase de pie. Ore al Señor conmigo. Esto le enseña Pablo a los Gálatas. Ojalá que usted esta mañana lo asimile en su corazón, lo ponga en su corazón y que Dios nos ayude a ser mejores cristianos. Amén. Que Dios nos ayude a ser personas compadecidas de nuestros hermanos, ¿verdad? Si usted ve un hermano caído en alguna falta, en algún problema, restáurelo con amor. No le presuma, no le diga yo soy más espiritual que tú, no, restáurelo con mansedumbre, con espíritu de humildad, para que me entienda. Porque cuando usted se hace humilde, usted le dice al hermano, yo también, hermano, he pasado por eso. Yo le digo a la gente, cuando Pablo se quiso gloriar en algo, dijo, ¿saben en qué me voy a gloriar? En mis debilidades. Y dijo, y le voy a decir que cuando estuvimos allá, que nos agarraron, dice, los enemigos del Evangelio, y nos tenían encerrados. ¿Y qué hiciste, Pablo? Ahorita me voy a gloriar de algo, dijo. No, hombre, dice, los hermanos me tuvieron que bajar en un canasto. Si no me bajan en el canasto, quién sabe si la hubiera librado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No estaba demostrando que era el super espiritual. A los creyentes les gusta eso. No, hermano, yo oré y bajó fuego del cielo. Hermano, ¿hiciste eso? Sí, ¿no? Pablo no dice eso. Si me glorió en algo, dice Pablo, es en mis debilidades. Y si a veces digo algo, dice, me gustaba lo que decía Pablo, lo hago por vosotros, porque hay gente que es, vaya, especial, ¿verdad? Y luego dice Pablo, me hago un necio al hacer eso, pero a veces lo tengo que hacer. Tremenda expresión de Pablo. Ore al Señor conmigo. Diga, Señor, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por los amigos que nos vieron en las redes sociales. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Osvaldo, de mi hermana Mari y su esposa, Señor. Gracias porque nos permite llegar a los hogares, Señor, de aquellas personas que necesitan esta palabra. Habrá algunos amigos, habrá algunas personas, Señor, que tal vez tengan confusión en su mente. Haz libre su mente, Señor, para que tu palabra produzca vida, para que tu palabra produzca fe, para que tu palabra produzca convicción en el corazón de quienes la han oído, Señor. Padre, gracias en esta mañana. Yo te pido bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a los hermanos que estamos presentes y que la palabra de esta mañana sea edificativa a la vida de tu pueblo. Gracias por la dirección del culto a través de nuestra hermana América, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está presente, por los cultos de la semana. Tú eres bueno. Bendícenos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia, que tu misericordia no se aparte de nosotros. Amén y amén. Damos gracias a Dios, despedimos la transmisión. Dios bendiga a los hermanos
que nos vieron por las redes sociales. Muy bien, hermanos.